Vamos a recordar lo que dice Hechos 20:28, porque siempre eso hasta ahora a mí me hace temblar y espero que siempre sea así, ¿no? Porque, escúcheme hermano lo que dice Hechos 20:28. Pablo está para despedirse de los hermanos de Éfeso, está en Miletos, de ahí va a partir a Roma, ¿no? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya. La iglesia del Señor, él ha ganado. El precio, el rescate pagado fue su vida. Y entonces nosotros, ¿no? Tenemos que tener eso bien claro. La iglesia del Señor. Y acá es claro lo que él dice, ¿no? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, no es que, no se trata de que una persona a usted los ha elegido, sino es el Espíritu Santo, ¿no? Para eso el pastor que estuvo antes ha orado, ¿no? Ha buscado la dirección de Dios y él ha sido el que lo ha guiado ahora. Después que le ha mostrado, él ha orado por la persona y es por eso que ustedes han dicho sí, ¿no? Han dicho sí porque también el Espíritu pues no se contradice, ¿no? Dice a uno y también trabaja en el corazón de la otra persona. Por eso es que ustedes dicen sí, han dicho sí. Pero acá lo que voy es, dice, ¿cuál es la tarea? Apacentar la iglesia del Señor. Y esto es lo último que a mí me hace temblar, hermano. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor tenemos el privilegio de servirlo, ¿no? De estar delante de las personas, ¿no? Nos ha puesto en un lugar de honor. Pero hermano, todos estos cuatro temas va a girar en lo siguiente, en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos seguidores de Cristo. No creemos en que un ser humano puede buscar el bienestar o dar felicidad al hombre. No. La Biblia dice que el único que da felicidad al hombre, ¿no? Es Dios. Después nadie va a solucionar esto. Así que a veces yo he visto a un pastor en las redes sociales que él mucho está defendiendo ¿no? a una persona, pero eso está dando lugar a que otros le contesten a veces de una manera un poco fuertes. Y si yo, por ejemplo, es cierto, yo también tengo una posición y todo, pero nosotros no seguimos a personas, nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Y lo que Biblia nos dice, que seamos ciudadanos responsables, sí, ¿no? Pero también nos dice que tenemos que orar por las personas que están en estos puestos. Y Daniel fue claro cuando se entrevistó con el rey Nabucodonosor, le dijo, él es el que muda los tiempos y quita reyes y pone reyes, ¿no? Entonces, hermanos, hay que orar. El domingo es un día, no sabemos cómo va a reaccionar la población, no sabemos, pero hay que orar para que Dios tenga misericordia de este país, ¿no? Y a la final es lo que el Señor ha determinado, ya eso va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque
los señores, si gana uno, todos tienen diferente posición y algunos, hay algunos sectores políticos radicales en que no, no les gusta las cuestiones de Dios. Entonces pueden, ¿no? Puede haber cambios, pero nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir adelante. Es por eso que nos manda a orar en Timoteo, por las autoridades, por los que están en eminencia, dice, para vivir quieta y reposadamente. Algo, por ejemplo, que en Europa del Este no sucede. Los creyentes allá las están viendo muy difícil. En la parte del África también están matando misioneros, ¿no? O sea, por eso es que, hermanos, esa va a ser, todo este curso va a guiar en ese sentido. El hombre de Dios, su modelo es Jesucristo, y si Él vino para servir, ¿no es cierto? Entonces también nosotros debemos seguir esa línea. Por ejemplo, en la sesión 1, ¿no? El amor del siervo. Y toca temas muy, para mí son profundos y puntuales, ¿no? No se trata acá de confesar nosotros, sino de leer ante Dios y decir qué es lo que no es, qué es lo que, en qué lo, cuál es nuestro talón de Aquiles, para que podamos, cuando uno entiende, cuando uno identifica, ¿no? Su talón de Aquiles, entonces se preocupa, se esfuerza y pide la ayuda de Dios para poder eh, cortar eso. Porque, hermano, estaba revisando este tema y a veces dice es pecado. Y muchas veces de repente no nos damos cuenta. Pero hay que, para la próxima semana, ustedes revisen, léanlo, reléanlo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 4 acá dice, ¿cómo sabes que eres discípulo de Cristo? ¿No? Ahí hay un pasaje, ¿cómo sabes que eres discípulo de Cristo? Entonces es algo que nosotros tenemos que revisar, ¿no? En otra pregunta dice, ¿estás amando a todos tus hermanos como Dios dice? Y ahí está el versículo también para analizarlo, ¿no? O sea, es como un autoexamen. El que quiere lo comparte, ¿no? Y sí, pero es algo que tenemos que nosotros eh, tomarnos un tiempo, orar y ante Dios, pues, ¿no? Ante Dios, porque Dios todo lo sabe, ¿no? No le podemos engañar. Entonces diremos ahí, sí, Dios me ha hablado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pide Dios? Y la aplicación también hay dos preguntas en el primer capítulo muy puntuales, ¿no? Termina así, ¿estoy amando actualmente de la manera que Dios lo pide? ¿Por qué? Porque nosotros somos selectivos, hermanos. Somos selectivos. Y si no es así, dice, ¿qué debo hacer para agradar a Dios en esta área de mi vida? Entonces, si yo tengo mi fuerte, o sea, mi talón de Aquiles es no amar a todos, ¿no? Tengo esa inclinación de a unos sí, a otros no, entonces tengo que pedir perdón a Dios y pedirle que me ayude, ¿no? Y esforzarme en esa área. Porque esa es la única forma en que Dios bendice. Es que nosotros tenemos, eso está dentro de nosotros, hermano. Sobre todo aquellos que nos hacen la vida cuadrito, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, una vez una joven había sido víctima de infidelidad y ella no quería perdonar a la persona que no, a la persona que le había causado este daño, porque ella pensaba de que, bueno, si perdonaba, entonces ya pues ella tenía que regresar con esta persona, ¿no?
Fíjese lo que ella pensaba. Entonces le digo, la Biblia nos dice que debemos perdonar para ser libres, para que en nuestro corazón no haya resentimiento, y si eso después se convierte en amargura, pero no te dice que tú reanudes tu relación con la otra persona, eso ya es posterior. ¿Por qué le digo? Porque la confianza se ha roto, el respeto, la consideración se ha roto, se ha perdido. Y eso ya es como la otra persona, cómo Dios trabaja en tu corazón y la otra persona tiene que ganarse nuevamente, ¿no? Tu confianza, nuevamente el respeto y la consideración. Mucha gente no perdona, no hice porque ya no, tengo que otra vez que regresar con otra persona. Y no es así, es un proceso largo, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque las emociones están seriamente afectadas. Por ejemplo, a veces nosotros los hombres, un varón una vez me dijo, yo no entiendo, bueno, yo ya fallé, le he pedido perdón, pues, pero las cosas me dice, pero no cambian, me dice, sigue indiferente, fría la persona. Y le digo, ¿tú tienes idea del daño que has ocasionado en su corazón? Le digo, ¿tienes idea? Le digo, lo que has ocasionado, le digo, ¿no? Con tu actitud, con tu comportamiento en ese corazón. Le dije, no se trata solamente de pedir perdón. Si tú amas a esa persona, le digo, tienes que clamar, suplicar a Dios que sane su corazón. Y tú tienes que, pues, consagrarte a Dios. Y eso lo van a notar, le digo. Eso se nota. Entonces Dios obrará en el corazón de la otra persona, ¿no es cierto? Y la sanará. Yo sé que la otra también, digo, no, es que a veces nosotros pensamos de que ya yo pedí perdón, pues si las cosas no se solucionaron, no. Hay cosas, hermanos, que duelen. Si el Señor Jesús dijo, estaba leyendo en la sinagoga la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y la palabra quebrantado significa un corazón roto, partido, molido, deshecho. ¿Y quién solamente lo puede sanar? Él. Entonces, por eso, hermano, a veces les comparto eso porque hay gente, también hay otros que piensan que nosotros nos pueden chancar duro. Él me va a perdonar pues, si es cristiano. Está bien, yo perdono. Pero ya cuando se pierden ciertas cosas, por ejemplo, el respeto, la consideración, la confianza, también no es que ya después yo voy y lo perdono y lo abrazo, no es así tampoco. Es un proceso. Pues hermanos, yo digo sí, porque hay gente que se me ha acercado con esa intención y me ha chancado y después piensa de que yo debo estar a correr, ¿no? A ir a pedirle perdón todavía a su casa, ¿no? Porque son ideas sobre gente que se forma ciertas ideas en la cabeza que no son bíblicas, ¿no? Y por eso es que actúan de esa manera. Hermanos, estamos llamados a servir a Dios. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 1, que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿no? O sea, para todos igual. Yo le digo esto, hermanos, ¿sabes por qué? Porque vamos a ser sorprendidos. Dios en este tiempo que nosotros hemos estado realizando nuestras actividades virtuales, Dios ha ido salvando. Fíjense que en la iglesia central hay gente que ha estado recibiendo verdades básicas, pero de Puno, ¿no? Hasta del extranjero, que después tienen que derivarlo pues a las iglesias donde ellos viven, ¿no es cierto? Pero le están enseñando. O sea, Dios ha estado salvando. Y en Coyique también, no va a ser la excepción. Y Dios es el que va a direccionar a dónde van a ir, ¿no? O sea, nosotros también no vamos donde nos...
donde nos parece. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que asistí fue a una iglesia pentecostal. Yo fui, quería escuchar la palabra, estuve asistiendo varias veces, pero no era mi lugar, ¿no? Donde llegué a la alianza y de ahí no me moví. Pero yo asistía porque quería escuchar la palabra de Dios. Era lo único que me hacía sentir bien en ese tiempo. Es lo único que me daba paz, me fortalecía, me alentaba en esos momentos que estaba pasando. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Desarrollemos los temas. Yo ya lo impreso, son 6 hojas. También estoy que los reviso. Yo ya no creo en las casualidades que hace muchos años. Este tema yo lo habré tenido guardado un promedio de 12 a 14 años. Y un día estaba reflexionando y decía, bueno, ¿qué voy a dar? Yo inclusive tenía otro, ¿no? Para mí era otro. Y no me acordaba de esto hasta que un momento ¿no? Llegó y tuve que buscar entre mis archivos, ¿no? Y lo volví a leer y ocasionó lo mismo que, que cuando fue la primera vez que lo leí. Es bien profundo, requiere, como le digo, es ante el Señor, no es ante ningún hombre, un autoexamen.